Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria. La ponencia de esta noche estará a cargo del doctor Cristian Camilo Cárdenas Moreno. Sin antes darle algunas recomendaciones, por favor mantener los micrófonos apagados, a menos que el doctor solicite participación. Para la coordinación de la entrega de estudios, certificación y clase grabada, les estaré dejando los links. Cualquier duda o consulta que tengan, les responderá directamente al final. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Flor. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos por encontrarnos el día de hoy. Un placer, me presento, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, en radiología forense y en salud pública. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Dale, perfecto, gracias. Bien. Perfecto. Pueden observar la pantalla de la misma manera en que yo la veo. La imagen es clara, legible. ¿El audio es bueno? Sí, doctor, se ve y se escucha muy bien. Vale, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre nutrición clínica y dieta hospitalaria. Decimos entonces que el término se refiere a alimentación por vía oral con alimentos, nutrientes, los cuales tienen que ser adecuados de acuerdo a qué, de acuerdo a las necesidades que tenga el paciente, de acuerdo a las patologías que éste también tenga y de acuerdo a las restricciones que éste posea. Bien, decimos entonces que cada paciente tiene diferentes necesidades en cada momento de su patología y dependiendo la etapa de vida. Este tipo de dietas son modificadas, es decir, están en un continuo cambio de acuerdo a la evolución del mismo para el tratamiento de determinadas patologías, así como cierto tipo de menús hospitalarios que intentan acercarse lo más posible a una alimentación sana y equilibrada. Bien, partiendo de esto, decimos entonces que la razón principal ya por la cual en la mayoría de los hospitales no dejan entrar alimentación es porque los familiares muchas veces desconocen qué tipo de alimentos pueden ocasionar daño secundario, ya un daño inadvertido o adverso al paciente posterior a su ingesta. Por ejemplo, un paciente diabético, ya el cual no se cuida, el cual tiene su azúcar descontrolado, el cual no se aplica la insulina de forma periódica o disciplinada. Y posterior al mismo, el paciente tampoco se cuida en su dieta. Si dejamos que los familiares le ingresen la comida, ya que él normalmente consume y sabiendo que este no respeta su dieta, pues sencillamente el paciente va a empeorar dentro de la institución. ¿Ya? Motivo por el cual, pues lo más factible, lo más sano es no dejar ingresar alimentación externa siempre y cuando ya sea aprobada por el médico de turno. ¿En qué casos de pronto se puede dejar pasar dieta posterior? Por ejemplo, que ya haya pasado el parte de la comida diaria del hospital y el paciente se le dé visto bueno para comenzar dieta vía oral y en el hospital ya haya pasado la hora del menú. Secundario, que el paciente haya salido de cirugía ya y se tenga que administrar alimentos blandos, ya líquido,
Y el hospital sencillamente también pasó la hora de administración de los mismos y no hay cómo verificar si hay tolerancia a la vía oral. Tercero, salvo y excepción. Estos son casos muy particulares. Por ejemplo, los pacientes psiquiátricos, una manera de premiarlos, de mantenerlos tranquilos y motivados tal vez en ese tipo de circunstancias, es dejándole ingresar comida de casa, pero en algunas circunstancias y con el debido control. Bien, decimos entonces, en este orden de ideas, que hay una clasificación de acuerdo a las dietas que requiera cada paciente. Están las dietas habituales, las cuales pueden ser basal, líquidos generales, líquidos claros, semiblanda o líquidos generales, dieta suave, dieta blanda, dieta especial por sonda y dieta astringente. Por otro lado, tenemos unas dietas especiales, ¿ya? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, insuficiencia hepática, una dieta estricta en sal, prediálisis y urolitiasis. Este tipo de condiciones requieren una dieta adicional. Resulta que la dieta basal está pensada para el paciente adulto que no necesita de unas modificaciones dietéticas específicas. Este tipo de distribución de macronutrientes llevaría un porcentaje de 50-55% de carne, un 15 o un 20% de otro tipo de proteínas secundarias y de un 23 a un 30% de grasa. ¿Listo? Teniendo ante ellos una dieta común y corriente, ya una dieta sin restricciones y bajo parámetros o condiciones normales. Por otro lado, cuando hablamos de dieta de líquidos claros, decimos que esta va a aportar escasas calorías a base casi exclusivamente de hidratos de carbono, sin casi nada de grasa y muy mínima proteína de origen vegetal. Esta procede a proveer líquidos, electrolitos y energía en forma de alimentos de fácil digestión que van a proporcionar un mínimo de residuo intestinal. ¿Qué características tienen? Decimos entonces que estos líquidos deben tener una osmolaridad máxima de 250 miliosmoles por litro. Va a incluir alimentos líquidos, infusiones, jugo de fruta colado, agua de fruta, paletas heladas de agua, gelatina, caldo o consomé desgrasado. ¿Qué indicaciones presenta? Primero que todo, en la primera fase del posoperatorio, es decir, después de la cirugía, en la preparación de cirugías de colon, en la fase inmediata, postgastroenteritis, en la diarrea aguda de corta duración, entre otros. ¿Listo? Bajo este tipo de indicaciones, se tiene que administrar dieta de líquidos claros. Por otro lado, tenemos la dieta de líquidos generales o semiblanda. Esta posee a proveer cierta cantidad de líquidos, energía, proteína, lípidos e hidratos de carbono en alimentos de fácil digestión, salvo y excepción en personas intolerantes a la lactosa, donde posteriormente proporciona un mínimo de residuo intestinal. El alimento recomendado bajo este tipo de dieta de líquidos generales semiblanda es leche, yogur natural, yocoque, cereales,
verduras cocidas y coladas, sopas, cremas, margarina, helado, gelatina y otra serie de infusiones. ¿Bajo qué indicaciones se tiene que dar dieta de líquidos generales? Este es en un periodo de transición entre la alimentación de líquidos claros y la dieta blanda, en sujetos con la alimentación mixta, que vendría siendo parenteral y oral, con una serie de problemas de deglución, es decir, para tragar o masticar, con problemas inflamatorios del aparato gastrointestinal. Posteriormente, nos encontramos con la dieta suave. Decimos que este tipo de dieta suave va a proveer una alimentación completa. ¿Con qué? Con alimentos sólidos de consistencia suave, la cual puede incluir los alimentos de una dieta normal, preparados de manera que su consistencia sea muy suave. Este tipo de alimentos deben evitarse. Son los que presentan una serie de orillas cortantes. ¿Qué indicaciones se tienen que tener para la ingesta de este tipo de alimentos? Entonces, primero que todo, se utiliza en pacientes de cirugía de cabeza y cuello con problemas dentales, de masticación o de deglución, es decir, para tragar, los cuales no requieren de dietas picadas o puré. Este tipo de pacientes generalmente tienen varices esofágicas. Por otro lado, tenemos la dieta de purés. Esta va a proveer una alimentación completa, ¿basada en qué? En alimentos molidos, prensados, picados de manera muy fina, los cuales van a dar consistencia al alimento. Esta serie de dieta se utiliza en pacientes con dificultad para masticar, entonces generalmente se da en pacientes de la tercera edad, pero que sí pueden tragar, o en pacientes con problemas esofágicos que no toleran ciertos alimentos sólidos, así como en los niños pequeños. Todos los alimentos que puedan ser presentados en consistencia pueden utilizarse en esta dieta de pureza. Por otro lado, y no menos importante, tenemos la dieta blanda. Resulta que este tipo de dieta nos va a incluir alimentos preparados con muy poca grasa o aceite, especias mínimas y condimentos también muy bajos. Además, que va a limitar o, en el peor de los casos, eliminar el café, otras bebidas que contengan cafeína y también las alcohólicas. Los alimentos deben de estar preparados a la plancha, entonces sin mucho aceite, sin mucha grasa, hervidos, estofados, asados o al horno. ¿Con qué? Con la mínima cantidad de aceite y de grasa posible. Este tipo de especies y condimentos se deben utilizar con discreción según la tolerancia del paciente, y esta es adecuada y no necesita suplementación. ¿Bajo qué indicaciones se van a administrar dieta blanda? Oído. Bajo el periodo de transición entre la dieta líquida, la alimentación enteral, parenteral y mixta, y posteriormente la dieta normal, es un proceso inflamatorio del aparato gastrointestinal, conocido comúnmente con el nombre de gastritis, úlcera o colitis, y cuando existe intolerancia a los lípidos. Bien, para ir analizando, ya podemos observar entonces que todas estas dietas van de manera escalonada, van a modo de algoritmo, es decir, llevan una secuencia con la finalidad de que el paciente pueda consumir alimentación de forma normal, siempre y cuando no tenga una patología bastante compleja, ¿no? Que vaya a limitar de pronto la administración de cierto tipo de alimentos. Pero las dietas, cada una tiene un paso importante,
Algunas son transiciones de otras, ¿ya? Y nos sirven ¿para qué? Para ir midiendo la tolerancia de la vida oral del paciente e ir verificando qué tipo de alimentos le pueden generar algún efecto secundario. Bien, la dieta astringente, entonces decimos que es una dieta normocalórica con escasos residuos y de fácil digestión. En este tipo de dietas se van a excluir alimentos que ricos en fibra, que contengan especias o irritantes de la motilidad intestinal o agentes que puedan producir flatulencia, es decir, gases. ¿Bajo qué indicaciones se tienen que administrar la dieta astringente? Entonces, inicialmente en pacientes con gastroenteritis, pacientes con colitis agudas, cualquier patología que vaya a cursar con diarrea, antes de la cirugía intestinal se debe de administrar dieta astringente. En la preparación de exploraciones radiológicas intestinales, entonces aquí ya nos vamos a qué? Nos iríamos a ayudas diagnósticas o exámenes especiales, los cuales se hacen con ayuda de la radiación ionizante y en algunos casos puntuales con la preparación de contraste. ¿Listo? Que tener en cuenta entonces que para la administración de contraste es indispensable haber tomado algunos exámenes de laboratorio antes del procedimiento con la finalidad de ¿qué? De verificar si el paciente tiene un adecuado funcionamiento renal. Bien. Por otro lado, también es importante bajo patologías inflamatorias de carácter intestinal que requiera la disminución del residuo. Y finalmente, en dietas de transición en el posoperatorio. Dieta insuficiencia renal prediálisis. Este tipo de dietas se hacen en pacientes con insuficiencia renal y aclaramientos de creatinina entre 30 y 40 mililitros por minuto. Cuando el aclaramiento es inferior a 30 ml, se deberá restringir de forma marcada aquellos productos que contengan fósforo, lácteos, pan y cereales integrales. También en pacientes con hepatopatías de forma severa. Bien, hay un integrante el cual nos expresa que no se escucha nada. ¿Alguno me podría confirmar a través del micrófono si es solamente él el que tiene problemas con el audio o alguien más tiene problemas con el audio? ¿Alguno de los participantes podría confirmarme, por favor? Si el único que tiene problemas con el audio es Jorge Alvarado. Doctor, se la escucha perfectamente. Flor, ¿me escuchas? Ok, dale, perfecto, te agradezco. Ya por ahí escribieron que escuchan bien. Bien, Jorge, te aconsejo que te cuelgues alguna red residencial, ya no de pronto a tu red móvil, de pronto estás teniendo algún tipo de interferencia, ya que tus compañeros me indican que ellos tienen buen audio y pues la verdad yo tengo aquí el internet en perfectas condiciones. Bien, otro tipo de indicaciones en este tipo de pacientes con prediálisis son pacientes con hepatopatías severas. Decimos entonces que este tipo de dietas tienen una restricción de carácter severo de las proteínas y va a excluir generalmente las verduras que son ricas en potasio. La dieta rica, en este orden de ideas, siendo los mejores, los de absorción rápida, porque suelen tener ausencia de proteínas.
Decimos entonces que esta dieta debe aportar 40 gramos de proteínas aproximadamente y resulta carente en riboflavina, calcio, fósforo, magnesio y hierro. Por otro lado, tenemos la dieta estricta de carácter hiposódico. Esta se da en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca severa, hipertensión grave o crónica, síndrome nefrótico, donde se proceden a añadir ciertos suplementos específicos de proteína que no contengan sodio. ¿Listo? Por eso es hiposódica o baja en sal. Este tipo de dieta tiene una restricción muy severa de sodio. Aporta entre 400 a 500 miligramos al día, entre 17 a 20 miliequivalentes de sodio, y esto conlleva a una importante limitación de los alimentos en el momento de consumirlas, ya que se van a suprimir los alimentos ricos en sodio. Dentro de estos están todos aquellos que tienen conservas de embutidos, fiambres, salazones, también las proteínas de origen animal, como lo son carne, pescado, queso, leche, por un alto contenido intrínseco en sodio. Este tipo de dieta está muy restringida por la gran cantidad de limitaciones que conlleva. Bien. Sí, perfecto, Jorge. Estaría bien que abandonaras, ingresaras nuevamente a ver si te mejora el audio. Por otro lado, tenemos la dieta de insuficiencia hepática. Esta se valora primero la fase de la insuficiencia hepática para llegar a una clasificación entre moderada, aguda y severa. El fin de esta dieta es siempre evitar la evolución de la insuficiencia hepática a coma hepático o la corrección del mismo, intentando así aportar todas las necesidades nutricionales a pesar de la restricción proteica y sódica que tiene el paciente. ¿Bajo qué indicaciones y bajo qué patologías se tiene que llevar un paciente de dieta especial con insuficiencia renal hepática? La insuficiencia hepática moderada se puede utilizar la dieta de la prediálisis sin excluir lo que son frutas ni verduras. Por otro lado, tenemos una insuficiencia hepática aguda. En esta se utilizan preparados enterales de forma muy específica. Finalmente, tenemos la insuficiencia hepática severa o conocido también popularmente como coma hepático. En esta se pasa a nutrición parenteral de forma periférica o total. Bien. También tenemos la dieta sin lactosa. En este tipo de dieta se va a tener vital cuidado con el déficit de lactasa, con la fase postgastroenteritis aguda en pacientes con antibioterapia intensiva y pacientes con situaciones de nutrición crónica. Esto entonces son pacientes que no se le va a administrar lácteos. Esta es una dieta con limitación de lactosa, del contenido de la leche y los derivados que tiene la misma. Tanto las calorías aportadas van a ser las mismas que en la dieta basal. Y el déficit es parcial, es decir, ya por un porcentaje, cierto tipo de alimentos con bajo contenido en lactosa pueden ser tolerados, ¿listo? En algunos casos muy puntuales, como va a ser la mantequilla, el queso, la crema, las galletas, entre otros. Bien, también tenemos la dieta sin gluten. Este tipo de dietas se restringe la dieta a la proteína de origen vegetal gliadina. Se va a evitar todo lo que es el consumo de cereales, de carnes, productos preparados de manera comercial, leche,
malteada, cacao, sopas comerciales, repostería y todo lo preparado de manera comercial que estimemos que va a tener dentro de sus componentes fécula, excepto si lleva tapioca, arroz o patata. ¿Listo? Bien. Por otro lado, tenemos la dieta de urolitiasis. Decimos que en este tipo de pacientes se recomienda la ingestión de una gran cantidad de líquido, además de las diferentes modificaciones necesarias que se tienen que hacer dependiendo del cálculo y dependiendo la ubicación donde se esté alojado. Decimos entonces, ¿ya?, que los cálculos renales en los cálices mayores y menores del riñón se podrían observar ya como la siguiente imagen o fotografía. Este cálculo renal en el uréter se vería como una pequeña bola de calcificación, la cual bloquea el uréter e impide en algunos casos la salida de orina y en otros casos va a llevar a procesos como hematuria, esto que vendría siendo sangre en la orina. ¿Por qué? Porque este tipo de cálculos, en el momento en el que comienzan a descender por el sistema urinario, van a crear una serie de lesiones internas, las cuales va a ocasionar un sangrado interno en el paciente que va a tornar la orina de un color rojizo muy superficial, ¿ya? Pero en pacientes de la tercera edad, ¿ya?, en pacientes recurrentes con urolitiasis, en el momento en que ellos pueden tener algún tipo de prácticas poco convencionales, ya cuando algún cálculo bloquea la uretra, he llegado a conocer pacientes, ¿ya?, que ingresan por la uretra, ¿ya?, por la entrada del pene, de la uretra, un tipo de palitos ya o de alambres con la finalidad de sondearse ellos mismos, lo que hacen es crearse una lesión en la uretra. ¿Listo? Entonces hay que también no solo llevar actividades de promoción y prevención ya en cuanto a la administración de dietas alimentarias, sino que también hay que educar al paciente en no realizar otro tipo de procedimientos o actividades que no hayan sido sugeridas o avaladas por un médico. Bien, vamos a hablar de la nutrición enteral. Entendemos entonces por nutrición enteral, ya como sus siglas lo indican, la N y la E, la administración por boca o por sonda de una serie de nutrientes parcial o totalmente digeridos para conseguir una nutrición adecuada. Generalmente tiene una serie de complicaciones menos graves y preserva la integridad de la mucosa intestinal y el efecto inmunológico. Consideramos en este orden de ideas que esta tiene que ser considerada la primera técnica a utilizar. ¿Bajo qué indicaciones vamos a llevar la nutrición enteral? Estos son candidatos a recibir un soporte nutricional artificial, ya, o como sus siglas lo indican, SNA, en pacientes normonutridos que no van a ingerir alimentos en 7 o más días. También en pacientes con pérdida de un 10% de peso corporal en al menos 3 meses o 90 días de causa desconocida. Ya también vamos a comenzar a administrar este tipo de dieta. Y pacientes con enfermedad aguda, interrecurrente, que va a impedir la ingesta adecuada necesaria durante 7 o más días. Bien. ¿Qué tipo de sondas hay que tener en cuenta? Entonces decimos que la sonda utilizada es la sonda nasogástrica. Esto nos va a permitir administrar cualquier tipo de dieta y va a ofrecer
la seguridad en la administración de fármacos en comparación con otras vías. Decimos entonces que estas se van a introducir hasta el duodeno y van a estar indicadas en pacientes con vaciamiento gástrico retardado y o alto riesgo de aspiración, con especial indicación de este tipo de sondas en patologías del intestino alto, como lo suele ser la pancreatitis aguda grave. Bien, para administrar este tipo de sondas ya nasogástricas hay que realizar unas mediciones previas, ya desde la oreja, todo el esófago, ya posteriormente medirlo hasta el estómago y colocar al paciente pues en una posición cómoda ya para él, explicarle el procedimiento antes de realizarlo, lubricar la sonda y comenzar a introducirla de tal manera ya que sean movimientos rápidos pero precisos, y finalmente la manera más sana de poder probar que la sonda se encuentre en el lugar adecuado ya es administrando aire a la misma y auscultando, ya que éste se escuche en el abdomen, ¿de acuerdo? En el estómago. O secundariamente también podríamos optar por colocar un vasito con agua y verificar si este hace burbujas o no hace burbujas, y pues de esta manera determinar si se encuentra en pulmón o si no hace burbujas, pues podríamos presumir ya que está en abdomen, pero lo mejor es que asegurarnos a través de la auscultación. Antes de comenzar la alimentación, deben realizarse unas valoraciones previas, como comprobar la colocación de la sonda, cuantificar el residuo gástrico, es decir, medirlo. Ya esto se puede hacer a través de ¿qué? Se puede hacer a través de una bolsa de suero vacía, ya, por ejemplo, o podemos hacerlo con un Cistoflow. Calcular las necesidades diarias, es decir, la dieta, la técnica y la velocidad de la infusión de la misma también es algo importante. ¿Qué formas de administración vamos a encontrar? Bien, decimos entonces ya que para la nutrición enteral se pueden administrar de forma intermitente o continua, la administración intermitente, ¿listo? La cual es la más parecida a la nutrición habitual y se puede utilizar en pacientes con tracto digestivo sano. Esto se puede realizar ya con una jeringa útil, sobre todo para la nutrición enteral domiciliaria por gravedad y con bomba. También encontramos la administración continua, la cual se realiza sin interrupción y va a disminuir la distensión gástrica y el riesgo de aspiración, lo cual va a facilitar la absorción de nutrientes. Decimos entonces que esta debe ser lo más precoz posible, es decir, lo más rápida posible, una vez conseguida la estabilidad hemodinámica del paciente. Esto es debido a la disminución de una translocación bacteriana. ¿Qué complicaciones puede llevar este tipo de nutrición? Entonces, dentro de las más usuales es diarrea. ¿Listo? Complicaciones gastrointestinales como diarrea en el paciente. Y otras como lo pueden ser infecciosas, mecánicas, metabólicas. Y si los procesos de recuperación fallan y el paciente no recupera la normal nutrición, se hará una yeyustomía o duodenostomía. Dentro de la nutrición parenteral, ¿ya? Decimos entonces que esta se define como la administración de nutrientes por la vía venosa. La finalidad es mantener un adecuado estado nutritivo y permitir el reposo digestivo en aquellos pacientes en los que se ha indicado. Este debe aportar todos los nutrientes esenciales, ya como lo es el agua, grasas, proteínas, sales minerales, vitaminas y oligoelementos. Dentro de la nutrición parenteral, algunos términos utilizados son nutrición parenteral total, ¿no? Como sus siglas lo indican, NPT,
en el que se van a administrar todos los principios inmediatos por vía central. También tenemos la nutrición parenteral periférica o NPP, la cual suele ser muy incompleta, faltando alguno de los principios de forma inmediata. Por otro lado, tenemos la nutrición parenteral hipocalórica, la cual va a cubrir las necesidades proteicas, pero con un bajo aporte energético. Por otro lado, tenemos la nutrición parenteral suplementaria o NPS, la cual se administra cuando completa la vía oral o enteral. Dentro de la nutrición parenteral domiciliaria, ya la podemos identificar con sus siglas NPD. Bien. ¿Bajo qué indicaciones se tiene que realizar estos procedimientos? Entonces, la nutrición parenteral está indicada en todo paciente que no pueda, no deba o no quiera ingerir alimentos por vía digestiva. Pacientes que deben permanecer en ayuno absoluto durante un máximo de 7 días. Sabemos entonces que no se puede descuidar el cuerpo, ya porque este se va a deteriorar, pero sí podemos limitar la administración por vía digestiva. Por otra parte, tenemos pacientes que presentan un estado hipercatabólico secundario a sus patologías de base, como pueden ser politraumatismos, pacientes quemados o con cirugías mayores. Por otro lado, tenemos pacientes desnutridos que no pueden o no quieren nutrirse por vía digestiva, pacientes con patologías crónicas y descompensación aguda. Bien, dentro de los nutrientes encontramos entonces los hidratos de carbono, la glucosa, que es la que presenta mayores ventajas, las grasas, cuyo uso está recomendado como nutrientes imprescindibles. La más utilizada son una serie de emulsiones lipídicas con triglicéridos de cadena baja. Por otro lado tenemos la agua y electrolitos, los cuales van a posteriormente aportar entre 35 a 50 mililitros y kilogramos por día en función del balance hídrico. Esto es decir, en función del balance de la administración de líquidos en el cuerpo. Por otro lado, tenemos las vitaminas, las cuales están implicadas en la utilización de sustratos energéticos y en la síntesis proteica. Y finalmente tenemos otra serie de componentes como lo es el zinc, el cobre, el hierro, el magnesio, el cromo, el selenio y el yodo. ¿Qué complicaciones puede tener este tipo de nutrición? Oye, primero que todo están las mecánicas. Estas son debidas a la punción, al neumotórax, a una punción arterial. Y por otro lado tenemos las metabólicas, como lo son hipoglicemias, al retirar la nutrición parenteral de forma brusca, por lo que debe retirarse de forma muy progresiva, de irla disminuyendo de manera muy controlada. Hipercolesterolomía, ya por aporte excesivo de fosfolípidos. También tenemos la enfermedad hepatobiliar o colestasis hepática. También tenemos las complicaciones clásicas por el aporte proteico, como la hiperamonemia, así como la sobrecarga hídrica y complicaciones de carácter séptico, ya las cuales suelen ser las más graves y las más usuales. Decimos que la necesidad de establecer un soporte nutricional artificial en el paciente hospitalizado no es un procedimiento de urgencia, ¿listo? Estos son procedimientos que tardan un tiempo, ya que tienen que ser estudiados a fondo, ya que tienen que ser vistos generalmente ¿por quién? Por un médico internista, que son los especialistas que tratan todo este tipo de enfermedades crónicas, ya las cuales se tienen que valorar diferentes aspectos y diferentes comorbilidades del cuerpo. El tipo y característica del soporte nutricional depende de qué,
va a depender del grado de malnutrición previa que tenga el paciente, la gravedad de la enfermedad aguda y el tiempo estimado en recuperar la ingesta por vía oral. Decimos entonces que son candidatos a recibir este tipo de soporte nutricional artificial. Pacientes con pérdida de un 10% del peso corporal, pacientes con enfermedades agudas que van a impedir la ingesta adecuada o normal, y pacientes normonutridos que no van a ingerir alimentos aproximadamente ya, por el cabo de unos 7 días u una semana. Bien. ¿Qué ruta de nutrición tiene que utilizarse? Entonces decimos que la Sociedad Americana Parenteral y Enteral, ya de nutrición, como sus siglas en inglés lo indican, ya ASPEN, publicó una guía del que se deduce que el cociente riesgo-beneficio está a favor de la nutrición enteral cuando el tracto gastrointestinal está anatómicamente y funcionalmente intacto y se va a administrar con la técnica adecuada. Por otra parte, la nutrición parenteral debe reservarse como una segunda opción. Entonces, ¿qué ruta se tiene que utilizar? Si el paciente no está muy desequilibrado, ya si vemos que el paciente puede tolerar la ingesta, que tiene su tracto digestivo funcional, que no tiene ningún tipo de complicación gastrointestinal, pues vamos a administrarlo ya a través de este tipo de nutrición enteral, ya con las medidas y precauciones necesarias. Pero si vemos que el paciente realmente no tiene los resultados que esperamos, ya no es disciplinado con la ingesta de los alimentos, pues posteriormente vamos a tomar como segunda opción la nutrición parenteral con el objetivo de ¿qué? De que el paciente no se me vaya a descompensar. Esta nutrición enteral consiste en la administración por boca o por sonda de nutrientes para conseguir una nutrición adecuada. Esta es una nutrición barata, sencilla, generalmente se puede hacer de manera controlada con jeringas, ¿ya? O también de manera controlada con algún tipo de bomba de infusión, y va a preservar la integridad de la mucosa intestinal y el efecto barrera de su propio sistema inmunológico. Las vías de administración y tipos de sonda, entonces decimos que el paciente se encuentra estable y va a conservar el reflejo deglutatorio cuando va a utilizar la vía oral, y en caso contrario la alimentación será por sonda. El primer aspecto a tener en cuenta es el riesgo de aspiración de contenido gástrico, el cual puede causar ¿qué? Nos puede causar entonces gastroparesia, difusión deglutoria neurológica, alteraciones a nivel de la conciencia, es decir, a través de la escala de Glasgow, ya la cual nos sirve para identificar el adecuado estado de conciencia del paciente, obstrucción al vaciado gástrico y reflujo gastroesofágico intenso. ¿Qué vías de administración y tipos de sonda vamos a encontrar? Entonces, podemos encontrar la sonda nasogástrica, podemos encontrar la nasoduodenal o la nasoyeyuyenal. La más utilizada generalmente es la sonda nasogástrica, que se introduce por vía nasal hasta el estómago y va a permitir la administración de cualquier tipo de dieta. Esta sonda nasoduodenal y sonda nasoyeyunal se van a introducir hasta el duodeno y el yeyuno y están indicadas en pacientes con vaciamientos gástricos retardados y un alto riesgo de aspiración. ¿Listo? Entonces, estas son las condiciones previas por las cuales yo voy a omitir ya el pasar una sonda nasogástrica. Dentro de las clasificaciones de las dietas, entonces decimos que de acuerdo a la composición global se van a diferenciar en 5 grupos de fórmulas enterales. Tenemos la estándar o completa, en la que los nutrientes se encuentran en la forma macromuscular de manera intacta. Tenemos las monoméricas o predigeridas,
que son en las que las proteínas o hidratos de carbono se encuentran parcialmente hidrolizados. Tenemos las especiales, que poseen una serie de características distintivas para adoptar las necesidades nutricionales especiales del paciente, dependiendo de la patología. Y tenemos los suplementos o módulos nutricionales, los cuales en este tipo pues va a faltar algún nutriente, por lo que no se deben utilizar como dieta completa. Dentro de la clasificación de las dietas enterales, entonces podemos encontrar con fibra. Decimos entonces que dentro de esta hay una subclasificación, como lo es con fibra insoluble y la soluble. La diferencia es que la insoluble tiene un efecto beneficioso en la capacidad de atrapar agua, y la fibra soluble es fermentada por las bacterias del colon, transformándose en ácidos grasos de cadena corta. Por otro lado, tenemos entonces las dietas hepatopatía crónica, cuyas proteínas se aportan como mezclas de aminoácidos de cadena ramificada. Tenemos la nefropatía crónica, las cuales clásicamente van a aportar una limitada cantidad de proteínas. Y por otro lado tenemos las de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o conocidas con su sigla EPOC, las cuales tienen una fórmula rica en grasa y pobres en carbohidratos, con la finalidad de ¿qué? De reducir ya e inhibir la producción de CO2. Bien. Dentro de las vías de administración y controles básicos, entonces tenemos la vía de acceso venoso, la cual puede ser periférica, la cual va a impedir el aporte adecuado de proteínas y calorías. Esta podría ser utilizada en pacientes con buen estado nutricional durante un tiempo que no supere los 5 días. ¿Listo? Esto es claro y es básico. Por otro lado, tenemos la vía venosa central, que estos son pacientes con la colocación de un catéter en una vena de grueso calibre, que son las venas cavas. Cuando se administra en este tipo de venas, ya, y la colocamos de manera permeable, son pacientes que van a durar una estancia bastante larga de manera intrahospitalaria. Las vías de administración y controles básicos, entonces es importante que antes del inicio de la infusión, obtener un control radiológico para obtener la correcta posicionamiento del catéter. La infusión debe administrarse a ritmo constante las 24 horas del día. Los controles clínicos y bioquímicos deben valorar si los nutrientes van a sufrir algún tipo de efecto secundario o complicaciones. Bien. Decimos entonces que los criterios para el inicio de nutrición por vía parenteral son pacientes que generalmente tienen patologías crónicas, ¿listo? Y descompensación aguda. Por otro lado, los pacientes que parten de un buen estado nutricional basal, se les supone un periodo de ayuno absoluto igual o superior alrededor de unos 7 días. ¿Listo? Bien. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles por su participación en la noche de hoy, por su confianza en el Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos, por su tiempo, ¿ya? Y por regalarnos un espacio en la noche de hoy. Les agradecería si por favor me dejan algún comentario dentro del chat, ¿ya? Sobre la ponencia, ¿listo? Sobre la manera en que ustedes la vieron. Nuevamente les informo que pues todo el tema de los certificados se van a entregar de manera posterior con los diferentes asesores, ¿ya? Y en la manera en que ellos hicieron comunicación con ustedes, ¿vale? A través de vía online, a través de WhatsApp, a través de los diferentes medios de comunicaciones y redes sociales. Esto ellos les van a hacer llegar el certificado y el material de estudio. No siendo más, les agradezco por su tiempo. Un abrazo desde el país del mejor café, desde Colombia. Buen viento y buena mar. Bendiciones.
Feliz noche.